del codo hacia abajo y de la rodilla hacia abajo. El éxito de este vendaje es que inmovilice dos articulaciones. Entonces, debe inmovilizar el codo y el carpo en miembro anterior y la rodilla y el tarso en el miembro posterior. Entonces, lo que se hace, pues, es el uso de material, pues, algodón, tela adhesiva, pues, en este caso ¿qué le digo? El esparadrapo, que lo vamos a pegar directamente sobre la extremidad, sobre la piel. Luego hacemos una envoltura con abundante algodón y posteriormente, pues, hacemos digamos, el vendaje, hacemos el vendaje o tapamos, pues, ese algodón con, con cinta Cobán, ¿sí? Entonces aquí tenemos este paciente, pues, en miembro posterior. L- l- El esparadrapo que nosotros pegamos al principio, ese esparadrapo que pegamos al principio, lo que va a evitar es que el vendaje se corra hacia abajo, ¿sí? Para que se quede completamente quieto, pues en el punto donde se debe quedar. ¿Está rodando el video? No. No. Listo, entonces aquí está el cabestrillo de Belpo. Tengan en cuenta que estos vendajes deben tener una compresión, pues ser, ser muy medidos en la compresión porque los vendajes tienden a apretarse y desafortunadamente pueden generarse síndromes compartimentales, ¿no? Entonces es supremamente importante que hagamos una compresión responsable, ¿sí? Sin exagerar. Básicamente, este tipo de vendaje lo vamos a utilizar para fracturas a nivel de la escápula, ¿sí? O del hombro, donde queramos pues hacer una estabilización para evitar pues el apoyo y el dolor, ¿no? Que se pueda generar en ese paciente. Recordemos incluso que gran parte del tratamiento del dolor es estabilizar precisamente a ese paciente y permitiendo o disminuyendo el movimiento pues de esos fragmentos de fracturas, ¿no? Y solucionando esa causa primaria, porque si no lo hacemos, de nada va a servir pues por más terapia multimodal analgésica que utilicemos, pues no va a haber poder de terapia multimodal que logre controlar el dolor. Entonces hay que ayudarle al paciente a estabilizar eh, todas las fracturas, pues sobre todo las de huesos largos, sobre todo radio y cúbito y tibia y peroné, siempre poner vendajes de estabilización para evitar el movimiento. En las fracturas de escápula, supremamente importante este cabestrillo de Belpo, ¿no? Entonces, este tipo de procesos o de técnicas ustedes incluso las pueden utilizar en su casa, con su perrito, practicando los tipos de vendajes, porque pues igual son procesos pues que no van a generar problemas y pues el hecho, digamos, de no tener la práctica, pues ustedes igual pueden hacerlo en la casa y poco a poco se pueden ir puliendo en esas técnicas, ¿sí?
Y pues al final, después de varias capas de algodón de gasa, vamos en fracturas de húmero también las podemos utilizar, ¿no? Pero esas fracturas de húmero son supremamente dolorosas, entonces pues en estos casos lo mejor siempre será hacerlo con el paciente bajo tranquilización. Aquí está pues el cabestrillo de Emer, ¿sí? Que es otra alternativa, sobre todo se lo usa en luxaciones eh, a nivel de la cadera, ¿sí? Luxaciones coxofemorales. Entonces lo que se hace es girar pues un poco la extremidad hacia, hacia la cara interior, disminuyendo la posibilidad, después de una reducción cerrada, de que se vuelva esa luxación se vuelva a presentar y pues nos mantenga pues al paciente estable mientras pues procedemos a la reposición quirúrgica. Entonces nos mantiene firme esa articulación para que no se vuelva a luxar, como les digo, luego de una reducción cerrada. Y esta es la férula en espica, ¿sí? Básicamente es hacerle un chaleco prácticamente al paciente, ¿sí? Entonces se la usa mucho pues en pacientes con fracturas a nivel del, del Entonces, en estos casos, pues como les decía, es muy útil en fracturas de húmero, todo lo que es proximal al codo. No se utiliza en fracturas de radicúbito. Aquí lo que vemos es el uso de talco, ¿sí? Pues para disminuir de cierta manera la humedad, ¿sí? En el paciente y disminuir la formación de lesiones a nivel de la piel. Entonces, lo que vamos haciendo es ir envolviendo la extremidad siendo generosos con el uso de algodón, ¿sí? Y algunas veces lo suelo usar en pacientes que salen de cirugía de húmero para generarme pues un poco más de estabilidad, ¿no? Entonces debemos ser súper generosos con el algodón. Entonces ahí lo que hacemos es poner eh, gasa e incluso lo que está haciendo ahí es con una pequeña capa de yeso, ¿sí? Para darle mucho más soporte.
¿sí? Y ahí se empieza pues a envolver la gasa, la venda de gasa, y envolvemos completamente al paciente. Y nos va a generar pues muy buena rigidez y estabilización de ese paciente. Ahí estamos en la pantalla. Selección y usos de los vendajes. Selección y usos de los vendajes, ¿cierto? Bueno, entonces aquí pues tenemos ya para terminar algunos tipos de fracturas, ¿sí? Entonces hay que estabilizar, entonces en este caso haríamos uso de un Robert Jones, ¿sí? Para estabilizar miembros. Este es un paciente con una patología pues un tanto rara, es una abulsión de la cresta tibial. Si nosotros vemos este fragmento, debería ir pegado a la cresta tibial, pero se abulsionó. Y entonces la técnica quirúrgica que se suele usar es la colocación de unos eh, eh, anclajes y con la colocación de un alambre de cerclaje en 8. ¿Sí? Lo que pasa es que este fragmento, con todo el tendón rotuliano, pues se retrae. Entonces, el paciente pues termina en estas condiciones, sin apoyar, ¿sí? Porque no tiene estabilidad. Aquí tenemos esta otra paciente, paciente felino caído de 7º piso, con fractura distal a nivel de tibia y peroné, y pues una fractura proximal a nivel de tibia y peroné. Y ahí está la gatica después de la cirugía. En este caso utilizamos una técnica de fijador esquelético externo, y en este caso pues se hizo pues una artrodesis, ¿no? De esta sección. Fracturas de cadera, sí, que son muy comunes. Entonces podemos ver la fractura a nivel del ala del ilion, acá arriba, y una fractura a nivel del isquion, ¿sí? Normalmente, pues estos procesos, lo que hacemos, pues para reponer es colocación de una placa en esta zona y excisión de cabeza femoral para disminuir este efecto palanca que puede generar pues hacia la parte interior. O en este caso lo que hicimos fue poner placa aquí, dejar en reposo, como nosotros decimos, jauloterapia durante un tiempo, durante 15, 20 días, y pues el paciente no le quitamos la cabeza femoral. ¿Por qué? Porque es un paciente que a la dueña camina muchísimo, la dueña pues le gusta salir a escalar volcanes, le gusta hacer mucho senderismo, y el perro pues es su compañero, y si nosotros le quitábamos pues esa cabeza femoral iba a quedar pues con muchos problemas, porque pues otra opción aquí es un reemplazo de cadera, porque estabilizar estos huesos de aquí es supremamente complicado. Y aquí en Pasto, pues en el momento que se nos presentó este caso, no había la persona que realizara esa cirugía para poder solucionarlo. Y tampoco pues la propietaria tenía la posibilidad económica para traer un cirujano de afuera.
Otra fractura, ¿sí? Una fractura supracondilia en un gato. Fractura de fémur. Aquí tenemos otra fractura de fémur. Hay que tener mucho cuidado si ustedes se dan cuenta en este fragmento, esta punta que se forma aquí. Esto fácilmente, si no se estabiliza rápido o si el paciente no se mantiene bajo reposo, desafortunadamente puede generar perforación en la arteria o vena femorales, ¿sí? O incluso en la parte neurológica. Y pues lo solucionamos con una placa bloqueada. Otra fractura en un felino. A este gato, la historia es que se lo estaba queriendo llevar una lechuza y pues lo soltó, como no lo aguantó, pues porque el gato luchó, lo soltó y cayó pues desde una gran altura. Entonces se generó esta fractura y pues esta fue la resolución que nosotros realizamos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un fragmento de clavos, ¿cierto? Y aquí hay otro. Este gato después se cayó desde el tejado y partió el fijador esquelético externo con el que lo teníamos anclado. ¿Sí? Entonces, siempre son retos, siempre trabajar con animalitos o con pacientes felinos o caninos. Yo siempre les planteo a los propietarios, el éxito de una cirugía de trauma solo representa entre el 10 al 20% en el éxito de la recuperación. ¿Por qué? Porque cosas como esas pueden pasar, ¿sí? De que eh, por más clavos de acero, por más placas de acero quirúrgico que utilicemos, se pueden partir, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no son materiales indestructibles. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con esa parte. Pero este gato hoy por hoy, incluso la otra noche lo vi en consulta y la propietaria eh, manifestaba que estaba muy contenta. Otro tipo de fractura en un cachorro. Desafortunadamente en este caso, al ser un cachorro, no podemos utilizar una placa eh, y tampoco pues podíamos utilizar un fijador esquelético externo, ¿sí? Entonces pusimos un clavo intramedular, alambres de cerclaje y el reposo, y logramos sacarlo adelante y este paciente pues es un paciente eh, campeón, pues porque este loco pues sufrió un atropellamiento 2 veces por el dueño, al sacar el carro del garaje, le generó pues una hernia diafragmática, hemorragia, hicimos autotransfusión y aparte pues hicimos la consolidación de esta fractura y hoy por hoy pues es un perro ya adulto y hermoso pues. Este es otro tipo de fractura de un paciente que nos remitieron desde el Putumayo. Aquí, luego de la estabilización, con un fijador esquelético externo y pues colocando alambres de cerclaje. La parte de los alambres de cerclaje es discutido. Hay algunos que no lo utilizan y ya pues muchos traumatólogos han desistido de utilizarlo. Nosotros, pues en nuestro caso, sí nos gusta porque nos da pues estabilidad y no hemos tenido problemas pues en las recuperaciones. Así que pues lo seguimos utilizando, aquí, aunque muchos traumatólogos pues prefieren no hacerlo hoy por hoy, pues sí. Pero es una técnica que sí podemos trabajar. Hay otras técnicas que se pueden utilizar, que son unas técnicas en las cuales se colocan placas bloqueadas cuando hay múltiples fragmentos y se tuneliza. Se hace una incisión en la parte proximal y otra incisión en la parte distal. Se tuneliza y únicamente se pone tornillos acá y tornillos acá y se deja al paciente, ¿sí? Y normalmente esto tiende a cicatrizar. Sino que pues a nosotros, pues digamos, nos gusta pues porque quedan completamente alineaditos y no hemos tenido inconvenientes como les decía. Y pues por último, ya como para terminar pues esta charla, eh, tenemos aquí el kit de placas bloqueadas. Entonces tenemos pues tornillos para placas de 1.5, para placas del 2, estas son las placas del 1.5 y aquí están las placas del 2. Aquí hay una placa reconstructiva, placas en T. Igual,
Las placas para 3.5, 2.7, estas son las de 2.7, las de 3.5. ¿Qué tienen las placas bloqueadas de diferente a las placas normales? Que tienen rosca, ¿sí? Entonces los tornillos también tienen rosca en su cabeza, entonces van a quedar completamente roscados y por eso se le llaman placas bloqueadas. Bueno. Eso pues es todo, pues mis queridos estudiantes, pues si tienen preguntas, pues con todo gusto.